un tren que no iba a parar y no tenía estaciones de paradas en las cuales pudiera yo tomarme el descanso y volver a subirme. No había paseos por el paisaje y tenía que llegar a la estación final. La estación final era poder volver a reincorporarme al mundo laboral. Un tren. Hola. Continuando con los vídeos anteriores, quiero comentarte lo que nos pasa con respecto a la tecnología. Y seguramente esto te haya pasado a ti. Cuando hablamos de tecnología, siempre nos echa como un poco para atrás. De repente nos da miedo y decimos, ¡buf! Tecnología. Ya no solo a nivel de informática, porque tenemos ya los conceptos básicos normalmente las mujeres de nuestra generación, pero hoy en día todo ha ido avanzando tan rápido y hay nuevas herramientas, aplicaciones y demás, que decimos, uff, tener que aprender esto ahora. ¿Para qué? ¿Por qué? Esto ya no es para mí, no voy a llegar, no lo voy a alcanzar. ¿Realmente vale la pena todo ese esfuerzo cuando hay gente más joven que lo hace mucho más rápido? Y es ahí donde nos frenamos, nos abrumamos, nos frustramos y evidentemente llega el abandono. Pero cuando yo tenía todo en mi vida organizado y de repente tuve que parar y lo perdí absolutamente todo, dije, uy, aquí sí que ya cambian las circunstancias, porque no tenía más remedio. No era que ya me valiera lo que ya tenía, iba funcionando bien, pero tenía que volver a subirme a un carro que ya estaba en marcha, a un tren que no iba a parar y no tenía estaciones de paradas en las cuales pudiera yo tomarme el descanso y volver a subirme. No había paseos por el paisaje y tenía que llegar a la estación final. La estación final era poder volver a reincorporarme al mundo laboral. Estoy segura de que esto te ha pasado por la mente. Ya no solo porque te reincorpores al mundo laboral, sino porque estés pensando en emprender. Cuando esto te pasa, dices, bueno, pero en realidad yo sí que soy capaz. Si he sido capaz de ir aprendiendo todas las variedades de la tecnología, tal como ha ido avanzando, la gente que hemos nacido en los años 70, por ejemplo, ¿quién nos iba a contar que hoy en día íbamos a tener un aparatito muy pequeñito que iba a llevar nuestra vida entera y nuestra empresa entera y que nos iba a permitir comunicarnos con todo el mundo, pero de una manera por videollamadas, inmediata, dar cursos y ser nuestra empresa? No necesitamos absolutamente nada más. Así que no nos podemos aislar y mantenernos al margen. Tenemos que formar parte de ese mundo. Y la manera de hacerlo es aprender, sea o no fácil. Entonces tenemos que cambiar esa perspectiva. Tenemos que ponernos como, ok, vamos a subirnos a ese tren para poder seguir formando parte de esta sociedad y también para ponernos un reto a nosotras mismas. Porque si ya nos hemos puesto el reto anteriormente, ¿quién nos iba a decir que se iban a dejar de mandar cartas? Y de repente nos comunicamos con emails. Y ahora ya ni siquiera eso. Hay mucha gente que ya utiliza el WhatsApp como si fuera una herramienta más común, incluso que mandar un correo electrónico. Y eso lo hicimos nosotras. ¿Te está gustando lo que estás viendo hasta el momento? Bueno, te recuerdo, 3 cosas hay en la vida. No son salud, dinero y amor, sino 3 cosas importantes y un favor que te pido para que me ayudes a seguir haciendo crecer este pequeño y humilde canal y este ecosistema que es Ikigai Nika. La primera, darle al botón de suscribirse, gratuito, pero me ayudas a que esto se haga cada vez más grande. La segunda, que le des a la campanita de notificaciones para que cada vez que subo un video o un short sepas que ya tengo algo nuevo que contarte y compartir contigo. Y la última, pero no menos importante, es si este mensaje que estoy dando
es importante no solo para ti, sino para alguien que conozcas, por favor, compártelo. Y ahora ya no te interrumpo más, continuamos con el vídeo. Por eso, cuando ya por fin das el paso, te digo algo, vas a tener una gran sensación de que de repente sí que eres capaz, de repente sí estás aprendiendo. Puede ser que sea más rápido o más lento, pero evidentemente que eres capaz de hacerlo. Que esa herramienta que parecía absolutamente imposible, simplemente tenías que encontrar el modo para aprenderla, pero tal como cuando eras pequeño y tenías que aprender cómo leer. No siempre todo el mundo aprendía a leer a la misma velocidad, pero todo el mundo aprendía a leer. Ni todo el mundo aprendía a caminar de la misma manera, pero todo el mundo aprendía a caminar. Si eso nos permitía saber cómo utilizar un teléfono móvil de aquellos años en los cuales los teléfonos no tenían nada que ver con los de hoy en día, ¿cómo no puedes tener la capacidad de afrontar las herramientas que se nos presentan? Por eso, recuerda algo importante. No puedes abarcar todo, pero eso tampoco lo hacías antes. No tienes que ser experta en todo, pero eso tampoco lo hacías antes. Agarra una herramienta que vaya a ser útil para ti y poco a poco, esa es la que tienes que ir perfeccionando, tienes que ir aprendiendo. Aprende, sigue, pide ayuda y ahí es donde te tienes que focalizar, porque tú ya tendrás un objetivo, volver a reclamar tu lugar en el mundo laboral o crear un emprendimiento. Y entonces esa herramienta será cada vez más sencilla y te puedo asegurar que aunque tú no te des cuenta, vas a tener una sonrisa que cada vez se va a ir haciendo más grande cuando veas con satisfacción que logras tener éxitos al utilizar dicha herramienta. Y perdona que me ponga yo como ejemplo, pero es así. Cuando hoy en día estoy aprendiendo nuevas herramientas, me estoy enfrentando a esto que ves aquí, que es grabar vídeos en YouTube o intento llevar Instagram o Facebook. Al final, la base era que yo quería crear esta comunidad de Ikigai Nika y evidentemente para eso, para poder llegar a todas esas mujeres a las que quiero ayudar, tenía que aprender. Y evidentemente no podía quedarme apocada en mi casa y diciendo no lo voy a poder hacer. Así que si mi fin era poder llegar a ti, tal como me estás viendo ahora, el objetivo se está cumpliendo. No tiene que ser perfecto, no pretendo ser experta tecnológica, no pretendo ser experta en redes sociales, pero sí pretendo que el mensaje llegue, que mi capacidad de ayuda llegue y que esa misma sea el aprendizaje que yo he tenido para poder ayudarte a ti. Y hay una palabra que me gusta mucho y que me encanta volver a tenerla en mi vida: curiosidad. Cuando somos niños somos muy curiosos y la curiosidad nos ayuda a tener interés, a querer saber más, a querer aprender. Y eso se nos despierta otra vez cuando poquito a poco nos enfrentamos, perdón, a algo nuevo como puede ser el aprendizaje. Así que si tienes esa curiosidad, te doy la enhorabuena porque evidentemente estás iniciando tu camino. La mía, desde luego, hoy en día está en un alto grado de querer seguir creciendo, de querer seguir aprendiendo, de querer seguir retroalimentándome de aquello que también vosotros me decís. Así que, ¿qué más puedo pedir? No tiene que ser todo perfecto, no tiene que ser todo bonito y cuadrado y perfectamente realizado. Tiene que ser real, pero tiene que llegar. Y creo que en eso es en lo que nos tenemos que fijar. Que nuestra curiosidad nos abre las puertas a algo, a una etapa
absolutamente fantástica que tenemos que disfrutar al máximo como mujeres 50 plus. Y ahora, por favor, déjame en comentarios cuál es esta herramienta que todavía te impone y te está frenando de poder aprenderla. Te leo. Esto ha sido todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y bienvenida a Ikigai Mika.